El secreto de Elías que todo creyente debería saber. Número 1. El profeta que enfrentó desaliento y agotamiento. Imagina a un hombre que presenció y realizó algunos de los milagros más impresionantes registrados en la Biblia. Ese hombre es Elías, el profeta del reino del norte de Israel. Sin embargo, incluso el más dedicado de los siervos de Dios puede enfrentar desaliento y agotamiento, permitiendo que sus circunstancias asfixien su confianza diaria en Dios. Elías, después de presenciar y ejecutar hechos extraordinarios, sucumbió a la depresión y al miedo. Jezabel, enfurecida con sus acciones, amenazó su vida. En 1 Reyes 19, del versículo 1 al 3, leemos: Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal a espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: Que los dioses me castiguen con todo rigor, si mañana, a esta hora, no hago con tu vida lo que tú hiciste con la de ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. En Beerseba de Judá dejó a su siervo. El relato de Acab a Jezabel detalló todos los hechos de Elías, el campeón que desafió la adoración a Baal en Israel. Jezabel, que tenía gran consideración por esos sacerdotes y los sostenía con el tesoro real, quedó extremadamente conmocionada al saber de sus muertes. Incluso después del gran enfrentamiento en el Monte Carmelo, donde Elías demostró el poder de Dios, se vio dominado por el terror ante las amenazas de Jezabel. En la casa de Jezabel, su respuesta estaba lejos de ser lo que Elías esperaba. En lugar de aceptar la derrota y reconocer el poder de Yahvé, Jezabel hizo una promesa de matar a Elías en pocas horas, en represalia por exponer la mentira de la adoración a Baal y glorificar a Yahvé. Su terquedad y negativa a aceptar la verdad destacan los peligros de la fe ciega y la importancia del pensamiento crítico. Elías tenía grandes esperanzas de que los eventos milagrosos en el Monte Carmelo llevaran a la conversión de toda la corte e incluso del país. Sin embargo, las cosas no salieron como había planeado, dejándolo profundamente desanimado. Leemos en 1 Reyes 19, versículo 3. Cuando vio eso, se levantó y huyó para salvar su vida. Fue a Beerseba en Judá y dejó a su siervo allí. La situación plantea la cuestión de si la huida de Elías fue resultado de una intervención divina o no. Aunque es evidente que Dios ayudó a proteger a Elías, no está claro si la intención de Dios era protegerlo en Jezreel o removerlo de allí. Elías viajó aproximadamente 130 kilómetros al sur, a Beerseba, en busca de seguridad. Jezabel puede no haber deseado realmente la muerte de Elías, sino desacreditarlo a él y a su Dios ante los nuevos conversos. Aunque Elías obtuvo una victoria significativa al ejecutar a los profetas de Baal, esto también lo hizo vulnerable a las maquinaciones de Jezabel. Elías, un hombre conocido por su valentía y firmeza, experimentó una caída en su área de mayor fortaleza. Esto nos muestra que incluso los más sabios y valientes pueden fallar. En la Biblia, frecuentemente los hombres más sabios terminan cometiendo las mayores tonterías. Moisés, conocido por su mansedumbre, pronunció palabras precipitadas y amargas. Abraham, el padre de la fe, tuvo momentos de falla en su fe y paciencia. De manera similar, Elías, el hombre más valiente de todos los tiempos, huyó de una mujer furiosa. En 1 Reyes 19, versículo 4, leemos sobre la depresión de Elías. Él mismo, sin embargo, se fue al desierto caminando un día entero. Llegó a un arbusto de retama, se sentó debajo de él y oró, pidiendo morir. «Ya tuve suficiente, Señor», dijo. «Toma mi vida, no soy mejor que mis antepasados». Elías se aisló aún más allá de la distante ciudad de Beerseba. Este hombre notable, conocido por sus poderosas oraciones, fue capaz de detener la lluvia durante 3 años y medio y luego hacerla reanudar. Sin embargo, oró por su propia muerte.
Afortunadamente, esa oración no fue respondida, mostrando que a veces recibir un no de Dios es mejor que recibir un sí. Elías expresó su agotamiento y desesperación. «Ya tuve suficiente, Señor». A pesar de su gran trabajo en el Monte Carmelo, que no resultó en un avivamiento nacional duradero, ni en un retorno al Señor, el estrés y la naturaleza agotadora de su trabajo lo hicieron sentir como si no estuviera logrando nada. Elías puede haber esperado que los eventos en el Monte Carmelo cambiaran el corazón de Acab, Jezabel y la liderazgo de Israel. Sin embargo, puede haber olvidado que las personas a menudo eligen rechazar a Dios, a pesar de las evidencias presentadas ante ellos. Después de examinar lo que parecía ser un fracaso en su trabajo, Elías inmediatamente se culpó por sentirse indigno. Creía que su trabajo no tuvo éxito debido a sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. Es un error común pensar que los profetas nunca se sienten desanimados, pero la historia de Elías muestra que incluso ellos pasan por momentos difíciles. El ministerio de Dios para el desesperado Elías no terminó ahí. Cuando Dios encontró a Elías en su estado de desesperación, no lo abandonó. Por el contrario, el Señor lo levantó y lo devolvió a la batalla, dándole ayuda valiosa en la forma del profeta Eliseo y eventualmente llevándolo al cielo en un torbellino. Dios cuidó de las necesidades físicas de Elías. En Primera Reyes 19, del versículo 5 al 8 leemos: «Después se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo: «Levántate y come». Elías miró a su alrededor y allí junto a su cabeza había un pan horneado sobre brasas calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y se acostó de nuevo. El ángel del Señor volvió, lo tocó y le dijo: «Levántate y come, porque tu viaje será muy largo». Entonces se levantó, comió y bebió. Fortalecido con esa comida, viajó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Mientras Elías dormía debajo de un árbol, Dios extendió su misericordia física a él. Elías necesitaba descanso y reabastecimiento, y Dios proporcionó ambos de manera milagrosa. Permitió que Elías descansara debajo del árbol y le proveyó comida milagrosa para fortalecer su cuerpo y espíritu. La historia de Elías nos enseña que hasta los más fuertes pueden caer, pero Dios siempre está presente para levantar a sus siervos, proporcionándoles todo lo que necesitan para continuar el viaje. Dios sabía que antes de que Elías enfrentara sus desafíos espirituales, necesitaba atender sus necesidades físicas. Aunque esto no siempre es obvio, el cuidado del cuerpo es vital. A veces, descansar y reabastecerse puede ser la acción más espiritual que alguien puede tomar. Hoy, muchas personas se encuentran bajo el enebro de Elías, sintiendo el peso de sus responsabilidades y deseando escapar de la carga que llevan. En Primera Reyes 19, versículos 6 y 7, vemos que Elías recibió descanso y nutrición de Dios. Miró alrededor y allí, junto a su cabeza, había una torta cocida sobre brasas y un jarro de agua. Comió, bebió y se acostó de nuevo. El ángel del Señor volvió, lo tocó y dijo: «Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti». Elías no necesitaba solo un descanso rápido y una comida simple. Dios repetidamente lo alimentó y permitió que descansara antes de corregir su actitud de miedo y desesperación. Así como nuestra alma necesita nutrición espiritual, nuestro cuerpo necesita sustento físico. Negligenciar estas necesidades puede ser especialmente perjudicial, principalmente para aquellos que están espiritualmente abatidos. Debemos reconocer la importancia del descanso y de una alimentación adecuada para ayudar realmente a aquellos que están en necesidad. Dios trató a Elías con gran gracia, enviándolo en un viaje de 40 días y unos 320 kilómetros hasta el monte Horeb, también conocido como Monte Sinaí, un lugar sagrado donde Moisés había encontrado a Dios.
En lugar de reprender o castigar a Elías, Dios ofreció un trato amoroso y amable, un enfoque inesperado que permitió al profeta recuperarse de su crisis espiritual, sin exigir una recuperación inmediata. Al igual que Elías, somos humanos y nos agotamos cuando nuestras mentes y cuerpos se cansan. Podemos sentirnos abrumados, pero el Dios que nos creó entiende nuestra fragilidad. En Salmos 103, versículo 14 leemos, «Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo». Elías declaró que había llegado a su límite, pero Dios sabía que aún tenía más que ofrecer y recibir. Dios tenía planes más grandes para Elías, incluyendo una maravillosa revelación en el monte Horeb. La vida de Elías era de comunión continua con Dios. Y después de esta crisis, nunca más desmayó de desánimo. Dios sabía que Elías no había terminado su misión y lo animó a continuar, demostrando que solo Dios conoce verdaderamente nuestros límites y potencial. Número 2. Elías y los cuervos. En uno de los momentos más icónicos de la historia de Elías, fue enviado para entregar una profecía al impío rey Acab y su esposa Jezabel, avisando que no habría lluvia en los próximos años debido a la prevalencia de la idolatría en Samaria. Esto causó la ira de Acab y hizo que Elías se sintiera incapaz de volver a casa. Exhausto y desanimado, la palabra del Señor vino a él. Entonces vino a él palabra del Señor diciendo, «Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer». Primera Reyes 17 del versículo 2 al 4. Elías obedeció e hizo conforme el Señor había dicho. Se escondió junto al arroyo y fue sostenido de manera milagrosa, con los cuervos trayéndole comida. Este episodio destaca la provisión divina de Dios en tiempos de necesidad y la importancia de confiar en su guía, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Siguiendo la palabra del Señor, Elías fue y permaneció junto al arroyo de Querit, que desemboca en el Jordán. En ese período, Dios enseñó a Elías la importancia de una vida privada y solitaria. Elías había ganado recientemente fama como oponente de Acab. Sus oraciones eran tan poderosas que podían causar o cesar la lluvia. Sin embargo, Dios le instruyó a esconderse y pasar un tiempo a solas con él, incluso en el apogeo de su popularidad. La palabra Querit proviene de una antigua raíz hebrea que significa cortar o podar, implicando que Dios necesitaba remover ciertas cosas de la vida de Elías durante ese periodo. No debe sorprendernos cuando nuestro Padre Celestial nos llama a apartarnos del bullicio de la vida. Puede pedirnos que encontremos consuelo en lugares de soledad, ya sea en una habitación de hospital, en medio de sueños rotos, en un período de duelo, o en cualquier lugar pacífico donde el caos del mundo no nos alcance. La huida al arroyo de Querit fue una lección para Elías de confiar en el Señor durante un período de sequía. Tuvo que confiar en que Dios mantendría el flujo del arroyo y aceptar comida de cuervos, que eran considerados impuros. En Primera Reyes 17, del versículo 4 al 6, leemos, «Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer». Elías hizo lo que el Señor le había dicho. Fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y se quedó allí. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y él bebía agua del arroyo. El énfasis en la palabra Querit destaca la obediencia de Elías. Dios prometió alimentarlo mientras permaneciera en Querit. Aunque los cuervos podían alimentarlo en cualquier lugar, Dios los instruyó específicamente a sostenerlo en ese lugar, mostrando que Elías necesitaba estar exactamente donde Dios quería, a pesar de su deseo potencial de estar predicando o involucrado en otras actividades. Dios quería que Elías estuviera en comunión íntima con él, asegurándole que sus necesidades serían atendidas.
Esta experiencia enseñó a Elías a confiar plenamente en la provisión divina, incluso en tiempos de aparente escasez y soledad. Leemos que los cuervos traían pan y carne a Elías por la mañana y por la noche, mientras él bebía del agua del arroyo. Durante un período de hambre, Elías fue sustentado de una manera milagrosa, recibiendo alimento de las aves. Cada pedazo de comida que recibía venía del pico de un animal considerado impuro, lo que trajo lecciones profundas para el profeta. Este episodio enseñó a Elías a valorar el espíritu de la ley en lugar de la letra de la ley. Podemos extraer dos lecciones importantes de este evento. Primero, percibimos que Dios puede usar hasta vasos espiritualmente impuros, como los cuervos, para traer cosas buenas a las personas. En Primera de Reyes 17, versículo 6, leemos: Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y él bebía agua del arroyo. Elías aprendió que Dios puede usar medios inesperados para proveernos y cuidarnos. Entendió que la pureza del mensajero no limita la bondad de Dios. Segundo, Elías aprendió que es posible alimentar espiritualmente a otros incluso estando espiritualmente impuro. Así como Dios proporcionó maná a los israelitas en el desierto, Él suplió las necesidades de Elías de manera diaria y suficiente. Los cuervos traían comida 2 veces al día, lo suficiente para sustentarlo en ese día. Aunque la cantidad de comida pudiera parecer pequeña, Elías aprendió a confiar en la provisión diaria de Dios y a depender de Él constantemente. Esta experiencia reforzó la importancia de la fe diaria y de confiar en Dios para proveer nuestras necesidades, independientemente de las circunstancias. 3. La mayor batalla del Antiguo Testamento. En Primera de Reyes 16, versículo 30, leemos: Acab, hijo de Omri, hizo lo que era malo a los ojos del Señor, más que todos los reyes que existieron antes de él. Para entender esta increíble historia bíblica, necesitamos conocer a los 3 personajes principales. Primero está Acab, el rey de Israel, que cometió más maldades que todos los reyes anteriores combinados. En segundo lugar, tenemos a Jezabel, esposa de Acab, que decidió reemplazar la adoración al Señor Dios por el culto a Baal. Finalmente tenemos a Elías, uno de los mayores profetas de Dios, quien desempeña un papel crucial en esta narrativa. Elías apareció en público para confrontar a Acab, marcando un encuentro que cambiaría el curso de la historia. 3 años habían pasado desde que Elías declaró que no habría lluvia en el reino, resultando en una gran hambruna en Samaria. En Primera de Reyes 18, del versículo 2 al 16, leemos sobre el encuentro. Entonces Elías fue a mostrarse a Acab. La hambruna era severa en Samaria, y Acab llamó a Abdías, el gobernador de su casa. Abdías temía mucho al Señor, pues cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió, 50 en una cueva, y los sustentó con pan y agua. Acab, preocupado por la sequía, instruyó a Abdías a buscar fuentes de agua y arroyos para encontrar suficiente pasto para mantener vivos a los caballos y mulas, evitando la necesidad de sacrificar parte del ganado. Dividieron la tierra entre sí para explorarla. Acab fue por un camino y Abdías por otro. En este escenario vemos el valor de Abdías, quien a pesar del peligro protegió a 100 profetas del Señor, escondiéndolos en cuevas y proporcionándoles lo necesario para sobrevivir. Esto destaca la fidelidad de algunos en tiempos de gran apostasía y persecución. Mientras Abdías seguía su camino, se encontró con Elías. Reconociendo al profeta, Abdías cayó de bruces por respeto y preguntó: ¿Eres tú, mi señor Elías? Elías respondió afirmativamente y dijo: Ve a decir a tu amo que Elías está aquí. Pero Abdías se asustó y respondió: ¿Qué pecado he cometido para que entregues a tu siervo a Acab para matarme? Tan cierto como vive el Señor tu Dios, no hay nación o reino donde mi amo no haya enviado mensajeros para buscarte.
Cuando dijeron que no estabas allí, Acab hizo jurar a las naciones que no te habían encontrado, y ahora me mandas decir que Elías está aquí. El Espíritu del Señor puede llevarte a un lugar desconocido cuando salga para contar a Acab, y si él no te encuentra, me matará. Yo, tu siervo, temo reverentemente al Señor desde mi juventud. ¿No le dijeron a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas del Señor? Escondí a 100 de los profetas del Señor, 50 en cada cueva, y los sustenté con pan y agua. ¿Ahora quieres que diga a Acab que estás aquí? Me matará. Primera de Reyes 18, del versículo 7 al 14. Elías garantizó a Abdías: tan cierto como vive el Señor de los ejércitos, a quien sirvo, hoy mismo me presentaré a Acab. Abdías, confiando en la palabra de Elías, fue al encuentro de Acab y le contó sobre el encuentro. Cuando Acab vio a Elías, dijo furioso: ¿eres tú, perturbador de Israel? En Primera de Reyes 18, versículo 18, leemos: Elías dijo: yo no he causado desastre a Israel, sino tú y la familia de tu padre lo han hecho, abandonando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Elías permaneció tranquilo y confiado al responder al rey Acab, dejando claro que la culpa por los problemas de Israel no era de él, sino de Acab y su familia, que habían abandonado los mandamientos del Señor y seguido a falsos dioses. Con esta acusación directa, Elías preparó el terreno para un enfrentamiento épico en el Monte Carmelo. En el Monte Carmelo, un gran enfrentamiento estaba a punto de suceder entre 850 profetas paganos y un solo profeta de Dios. En Primera de Reyes 18, del versículo 19 al 40, leemos sobre este evento crucial. Ahora manda reunir a todo Israel en el Monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, que comen en la mesa de Jezabel. Acab envió un mensaje a todos los israelitas y reunió a los profetas paganos en el Monte Carmelo. Elías entonces se acercó a todo el pueblo y les hizo una pregunta decisiva. ¿Hasta cuándo oscilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, síganlo. El pueblo, sin embargo, permaneció en silencio, incapaz de dar una respuesta. Elías entonces propuso una prueba clara para determinar al verdadero Dios. Yo soy el único que queda de los profetas del Señor, pero Baal tiene 450 profetas. Traigan 2 novillos. Dejen que los profetas de Baal elijan uno de ellos. Córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no enciendan el fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, pero tampoco encenderé el fuego. Entonces ustedes invocarán el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda con fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió: lo que has dicho es bueno. Elías, decidido a exponer la falsedad del culto a Baal, instruyó a los profetas de Baal a elegir uno de los toros y prepararlo primero, ya que eran muchos. Él dijo: elijan uno de los toros y prepárenlo primero, porque ustedes son muchos. Invoquen el nombre de su Dios, pero no enciendan el fuego. Los profetas de Baal tomaron el toro que les fue dado, lo prepararon y comenzaron a invocar el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, clamando: «Oh Baal, respóndenos». Pero no hubo respuesta. Nadie oyó. Entonces empezaron a saltar alrededor del altar que habían hecho. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos, diciendo: «Griten más fuerte, seguro que es un dios, tal vez esté meditando o ocupado o de viaje, quién sabe, tal vez esté durmiendo y necesite que lo despierten». Los profetas de Baal gritaron aún más fuerte y, conforme a su costumbre, se cortaron con espadas y lanzas hasta sangrar. Continuaron su frenesí profético hasta la hora del sacrificio de la tarde, pero no hubo voz, ni respuesta, ni atención. Elías, con determinación y confianza en el Señor, llamó al pueblo para que se acercara. Elías dijo a todo el pueblo: «Acérquense a mí». Y todo el pueblo se acercó a él, y él reparó el altar del Señor que había sido derribado.
Elías tomó 12 piedras, representando las 12 tribus de los hijos de Jacob, a quien vino la palabra del Señor, diciendo: Israel será tu nombre. Con estas piedras, Elías reconstruyó el altar en nombre del Señor. Hizo una zanja alrededor del altar, lo suficientemente grande como para contener 2 medidas de semilla. Luego arregló la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Para demostrar el poder de Dios de una manera aún más impresionante, Elías instruyó: llenen 4 cántaros con agua y viertan sobre el holocausto y la leña. Lo hicieron 3 veces, hasta que el agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja. A la hora del sacrificio de la tarde, Elías se acercó al altar y oró: Oh Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y he hecho todas estas cosas por tu orden. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios, y que estás reconduciendo el corazón de ellos. Entonces el fuego del Señor cayó y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postraron y exclamaron: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Elías entonces dijo al pueblo: capturen a los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Los capturaron y Elías los llevó hasta el arroyo de Quisón y los mató allí, conforme a la exigencia de la ley de Dios. Después del épico enfrentamiento en el monte Carmelo, Acab subió a comer y beber, mientras Elías se dirigió a la cima del monte para orar. Elías se agachó en el suelo con el rostro entre las rodillas y dijo a su sirviente: sube y mira hacia el mar. El sirviente subió, miró y dijo que no había nada. Elías insistió: vuelve 7 veces. A la 7ª vez, el sirviente informó: una nube tan pequeña como la mano de un hombre está subiendo del mar. Elías entonces dijo: ve y dile a Acab: prepara tu carro y baja, para que la lluvia no te detenga. Poco después, el cielo se oscureció con nubes, surgieron vientos fuertes y la lluvia comenzó a caer intensamente. Acab montó en su carro y se fue a Jezreel. La mano del Señor vino sobre Elías, dándole fuerza sobrenatural. Elías se arremangó las vestiduras y corrió delante del carro de Acab hasta la entrada de Jezreel, una distancia de casi 32 kilómetros. Primera de Reyes 18 del versículo 42 al 46. Después de una larga sequía, el Señor hizo llover nuevamente sobre la tierra. Elías oró 7 veces antes de que la lluvia comenzara a caer, demostrando su persistencia y fe. A pesar de estar empapado, Elías bajó corriendo la montaña para mostrar que Dios todavía estaba presente y poderoso. Este pasaje nos enseña la importancia de la persistencia en la oración y de la confianza en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. Número 4. Uno de los mayores milagros de la Biblia. Elías fue un profeta que vivió en el siglo IX a.C., durante los reinados de Acab y su hijo Ococías en el reino del norte de Israel. Aunque ningún libro fue escrito en su honor, el libro de Primera de Reyes dedica una parte significativa de su narrativa a la vida y los hechos de Elías. Durante uno de los periodos más oscuros de la historia de Israel, cuando la idolatría estaba en ascenso debido al incentivo de Acab, Elías recibió un llamado de Dios. En un momento de contemplación en su campamento improvisado, Elías sabía que pronto tendría que mudarse, pero confiaba plenamente en la guía de Dios. Arrodillándose para orar, como hacía habitualmente, Dios habló con él una vez más, instruyéndolo a viajar a Sarepta, donde una viuda lo cuidaría. Sarepta era una ciudad en la región fenicia, ubicada a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, lo que significaba que Dios quería que Elías dejara Israel por completo. Entonces la palabra del Señor vino a él diciendo: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí, yo he ordenado a una viuda allí que te sustente. Primer libro de los Reyes 17, versículos 8 y 9,
Con la sequía alcanzando su punto máximo y el arroyo finalmente secándose, Elías se quedó sin acceso al agua. Aunque podría haber orado por más lluvia para facilitar su vida, priorizó la voluntad de Dios por encima de su propio confort. Estaba dispuesto a soportar dificultades y sufrimientos para cumplir el propósito divino. Elías dejó el arroyo seco y viajó a Sarepta, una ciudad gentil, lo que representaba un desafío único para él. Allí encontró a una viuda que estaba en una situación precaria, pero que, obedeciendo la instrucción divina, cuidó de él. Este movimiento de Elías a una tierra extranjera demuestra la extensión de su fe y obediencia, mostrando que la misión de Dios puede llevarnos a lugares inesperados y exigir que confiemos completamente en su provisión. Dios continuó moviendo a Elías de un lugar a otro, de Jezreel a Querit y finalmente a Sarepta. Estos desplazamientos frecuentes fortalecieron y hicieron a Elías más resiliente. Es importante notar que Elías estaba en territorio enemigo, pues la perversa reina Jezabel era originaria de esa región. A pesar de la sequía, Elías logró demostrar el poder de Dios en un área donde las personas adoraban a Baal, pero no veían resultados de su adoración. Yo he ordenado a una viuda allí que te sustente. Primer libro de los Reyes 17, versículo 9. En los tiempos antiguos, las viudas frecuentemente vivían en extrema pobreza, marginadas y dependientes de la amabilidad de la comunidad local para sobrevivir. En algunos casos, incluso se veían forzadas a la prostitución para asegurar su subsistencia. Las viudas usaban ropa que reflejaba su estatus social, siendo vistas a menudo como pertenecientes a la clase social más baja, junto con huérfanos y prostitutas, enfrentando hambre y falta de hogar. En ese contexto de vulnerabilidad, Dios instruyó a Elías a caminar hasta una viuda gentil para recibir provisiones. A pesar de ser una viuda, y por lo tanto una figura de extrema necesidad y baja posición social, esta mujer fue elegida por Dios para sustentar a Elías. Esto demuestra que Dios puede usar a cualquier persona, independientemente de su posición social o circunstancias, para cumplir sus propósitos. Cuando Jesús fue rechazado por su propio pueblo, usó el ejemplo de Elías yendo hasta la viuda en Sarepta para ilustrar que Dios tiene el derecho de elegir a quien Él desee para cumplir su voluntad. En Lucas 4, de los versículos 24 al 26, Jesús dijo: «De cierto les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón». En el primer libro de los Reyes 17, versículos 10 y 11, leemos: «Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano». La mujer a quien Elías fue enviado para ayudar vivía en extrema pobreza. Estaba recogiendo leña para usar como fuego, una escena que mostraba su lucha diaria. Elías, al ver a la viuda, le pidió un poco de agua y un bocado de pan. Tal vez esperaba ser llevado a una viuda rica, pero Dios lo guió hasta una pobre viuda gentil. Y ella respondió: «Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir». Primer libro de los Reyes 17, versículo 12. A pesar de su extrema pobreza, Dios eligió a esta mujer para alimentar al profeta Elías.
La viuda parecía no tener conocimiento del mandato divino para sustentar a Elías, lo que es un ejemplo de cómo la obra de Dios muchas veces pasa desapercibida. Esa mañana, la viuda salió a recoger leña, sin intención de encontrar un invitado, solo preocupada por cómo alimentarse a sí misma y a su hijo con lo que le quedaba de harina y aceite. Dios ya había preparado el corazón de la viuda para obedecer la orden de alimentar a Elías cuando el profeta llegó. En el primer libro de los Reyes 17, versículo 9, leemos: «Levántate, ve a Sarepta que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí, yo he ordenado a una viuda allí que te sustente». Elías, con valentía y fe, hizo una petición a la viuda: «Por favor, tráeme un poco de agua en un vaso, y por favor, tráeme un bocado de pan en tu mano». La viuda, en una demostración extraordinaria de fe, atendió la petición de Elías, aun estando en una situación desesperada y sin garantía de cómo ella y su hijo sobrevivirían. Este acto de generosidad fue una prueba de su fe, pues le dio a un extraño lo poco que tenía, confiando en la promesa del profeta. Dios eligió a la viuda no solo para realizar un milagro en su vida, sino para un propósito mayor de servicio. Ella no fue simplemente elegida para ser salvada del hambre, sino para alimentar al profeta y, a través de su fe y obediencia, experimentar la multiplicación de la harina y el aceite. Este milagro requería que primero tuviera fe y preparara el pequeño pan para Elías. Porque así dice el Señor, el Dios de Israel: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Primer libro de los Reyes 17, versículo 14. La gracia de Dios no elige personas para vivir en pecado y luego encontrar absolución sin ninguna transformación. En cambio, la gracia electiva y soberana de Dios elige personas para la fe, arrepentimiento y santidad en el servicio cristiano, con celo y devoción. La viuda de Sarepta es un ejemplo claro de cómo la fe y la obediencia pueden abrir camino para la provisión divina y para participar en el plan de Dios. Este evento ilustra que la verdadera fe no es pasiva, sino activa y obediente, incluso ante circunstancias difíciles. La viuda, al dar lo poco que tenía, recibió abundancia de Dios. Esta narrativa nos desafía a confiar en Dios y a obedecer sus instrucciones, sabiendo que Él siempre tiene un propósito mayor y una provisión sorprendente para aquellos que demuestran fe y devoción. La viuda de Sarepta, al referirse a Dios, mostró un profundo respeto, indicando reverencia, incluso reconociendo que el Dios de Israel era el Dios de Elías, no el suyo. Cuando Elías llegó, rápidamente se dio cuenta de que ella no solo era pobre, sino que vivía en extrema miseria. Ella estaba a punto de preparar la última comida para sí misma y su hijo, resignándose a la muerte inminente. En Primera de Reyes 17, versículos 13 y 14, leemos: Elías le dijo: «No tengas miedo, ve a casa y haz lo que has dicho, pero primero hazme un pequeño pan y tráemelo, luego haz algo para ti y tu hijo, porque así dice el Señor, el Dios de Israel: la harina en la tinaja no se acabará y el aceite en la vasija no disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra». Elías dijo a la viuda que no temiera. Dios habló su primera palabra a ella, a través del profeta, encontrándola en una situación desesperada. Aunque ella tenía todas las razones para estar asustada, Dios quería que ella confiara en Él, en lugar de ceder al miedo. La petición de Elías fue audaz, casi imprudente a primera vista. Pidió a una viuda pobre un trozo de su última comida. Para muchos, podría parecer que él estaba tratando de aprovecharse de su situación, pero Elías estaba transmitiendo una promesa divina. Él afirmó que la harina y el aceite no se acabarían hasta que el Señor mandara lluvia sobre la tierra. Elías fue capaz de hacer una petición audaz a la viuda, porque Dios le había prometido un suministro infinito de comida para ella, su hijo y para él mismo.
Dios animó a la viuda a tener fe en esta promesa y su confianza fue recompensada. En Primera de Reyes 17, versículos 15 y 16, leemos: Ella fue e hizo conforme a lo dicho por Elías. Y así hubo comida todos los días para Elías, para la mujer y su familia, porque la harina en la tinaja no se acabó y el aceite en la vasija no disminuyó, conforme a la palabra del Señor anunciada por Elías. La viuda, con gran riesgo, voluntariamente dio lo que tenía, basada en su confianza en la promesa de Dios. Y así, ella, su hijo y Elías comieron durante muchos días. Dios usó a la viuda como un medio para proveer todas sus necesidades, pero la sabiduría divina estaba en no proveer toda la comida de una vez. Al hacer esto, la viuda tuvo que depender de Dios diariamente, ayudándola a construir su confianza y fe. Sin embargo, la historia no termina ahí. En Primera de Reyes 17, versículos 17 y 18 leemos: Algún tiempo después el hijo de la mujer dueña de la casa se enfermó, fue empeorando y finalmente dejó de respirar. Y la mujer dijo a Elías: ¿Qué tengo yo que ver contigo, hombre de Dios? Has venido para traer a memoria mi pecado y matar a mi hijo. Después de la bendición continua del milagro de Dios que suplía sus necesidades, la familia de la viuda enfrentó una nueva tragedia cuando su hijo enfermó gravemente y murió. Podemos imaginar cómo esos días debieron haber sido felices, llenos de la provisión de Dios, solo para ser ensombrecidos por una nube de tristeza. La viuda, ya de luto por la pérdida de su marido, ahora enfrentaba el dolor de perder a su hijo, la única esperanza que tenía para el futuro. No solo sufrió el dolor que cualquier madre sentiría al perder a un hijo, sino también la angustia de perder a quien esperaba que la sustentara en su vejez. En Primera de Reyes 17, versículos 19 y 20, encontramos una descripción detallada de lo que sucedió después de la muerte del hijo de la viuda. Y Elías le dijo: «Dame tu hijo». Entonces él lo tomó de sus brazos y lo llevó al cuarto superior donde él se hospedaba y lo puso sobre su propia cama. Entonces clamó al Señor: «Oh Señor mi Dios, has traído también tragedia sobre esta viuda con quien me hospedo, matando a su hijo». Este detalle vívido muestra cuán fuertemente la viuda sostenía al niño muerto. El cuarto superior, o cenáculo, era un refugio temporal construido en el techo y accesible desde fuera de la casa, una estructura común en el Oriente Próximo. Elías, con una relación cercana con Dios, oró fervientemente, pidiendo claridad sobre la tragedia que parecía estar más allá de la explicación y la redención. Creyendo que Dios lo había llevado hasta la viuda, él pidió ayuda divina para resolver la situación. Y se extendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor: «Oh Señor mi Dios, ruego que la vida de este niño vuelva a él». Entonces el Señor oyó la voz de Elías, y la vida del niño volvió a él y revivió. Primera de Reyes 17, versículos 21 y 22. Elías, en un acto de profunda fe e intercesión, se extendió sobre el niño 3 veces, clamando a Dios para que la vida retornara al niño. Dios escuchó la oración de Elías y el niño revivió. Elías entonces tomó al niño y lo trajo de vuelta del cenáculo a la casa, entregándolo a su madre. Y Elías dijo: «Mira, tu hijo vive». Entonces la mujer dijo a Elías: «Ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». Primera de Reyes 17, versículos 23 y 24. El método de oración de Elías, al extenderse 3 veces sobre el niño, fue inusual, pero es importante notar que no fue la técnica de oración lo que hizo la diferencia, sino la fe inquebrantable de Elías. Dios respondió a esa oración por la fe del profeta y no por la forma en que él oró. La compasión de Dios siempre está disponible para aquellos que se aferran a él con determinación. Esa fe lleva a la liberación de las limitaciones del pasado y a la superación de las dificultades.
Luchar con una vida que parece vacía y sin esperanza puede ser extremadamente difícil, pero la intervención divina puede traer cambios genuinos y transformación. La visita de Elías trajo una transformación repentina para la familia de la viuda, abriendo un nuevo capítulo en sus vidas. La gracia de Dios puede crear un camino donde parece no haber ninguno, mostrando que, incluso cuando nos sentimos limitados o descalificados por nuestro pasado o origen, Dios puede usarnos de maneras poderosas e inesperadas. Esta historia es un testimonio de cómo la fe y la determinación pueden traer resultados milagrosos. A través de la fe de Elías y la respuesta de Dios, vemos que cambios genuinos pueden ocurrir cuando confiamos en Dios y buscamos su intervención. La transformación en la vida de la viuda y de su hijo nos inspira a creer que, independientemente de las circunstancias, la gracia de Dios es suficiente para guiarnos y sostenernos. Número 5. El hombre que nunca murió. Elías, el profeta que nunca murió, tuvo una jornada increíble y única. Emergió como el profeta elegido por Dios, pasando por un intenso entrenamiento en Kerit y siendo refinado en Sarepta. En el Monte Carmelo, Elías fue usado poderosamente por Dios y en diversas ocasiones compareció ante el rey Acab, demostrando la fuerza y la fidelidad de Dios. También fue bendecido con la compañía de su amigo y sucesor, Eliseo. Elías alcanzó el ápice de las experiencias de vida al servir heroicamente a Dios, siempre permaneciendo humilde. Pero estaba a punto de experimentar algo que superaría todas sus conquistas anteriores, evitaría la muerte. La partida inmortal de Elías es una ocurrencia extremadamente rara en la historia registrada. Solo 2 personas fueron llevadas directamente a la presencia de Dios sin experimentar la muerte: Enoc y Elías. En Génesis 5, versículo 24, leemos sobre Enoc. Enoc caminó con Dios, y ya no fue encontrado, pues Dios lo había arrebatado. Y en 2 Reyes 2:11, la partida de Elías es descrita. De repente, mientras caminaban y conversaban, apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego, que separó a los 2, y Elías subió al cielo en un torbellino. Estos eventos son ejemplos de cómo Dios puede actuar de maneras extraordinarias e inesperadas. La historia de Elías es particularmente notable porque él sabía que sería llevado al cielo sin morir, lo que lo convierte en un ejemplo apropiado de cómo debemos vivir en la expectativa del retorno de Cristo. En el último día de Elías en la tierra, fue llevado al cielo por un torbellino, un evento poderoso y milagroso descrito en 2 Reyes 2:11. Mientras continuaban caminando y conversando, de repente apareció un carro de fuego con caballos de fuego y los separó el uno del otro, y Elías subió al cielo en un torbellino. La palabra hebrea para torbellino también puede ser traducida como una ráfaga de viento, indicando un movimiento amplio y poderoso que en un instante llevó a Elías de la tierra a la presencia de Dios. Dios ya había revelado a Elías que esto sucedería, cómo sucedería y dónde sucedería, lo que explica la determinación de Elías en su último día en la tierra. Ese día, Elías, acompañado por Eliseo, su amigo íntimo y profeta más joven, inició su jornada final en Gilgal, un lugar de significado espiritual profundo, pues fue el primer campamento de los israelitas en la tierra prometida bajo Josué y un lugar de renovación del pacto. De Gilgal fueron a Betel, un lugar de oración, y finalmente al Jordán, un lugar simbólico de paso y transformación, no solo de muerte física, sino también de renuncia a la vida propia. A lo largo de esta jornada, Elías reflexionó sobre su propia vida de dedicación y renuncia, una vida poderosa marcada por una entrega completa a los propósitos de Dios, incluso muriendo a sus propios deseos y planes. Este enfoque permitió la manifestación de la mayor gloria de Dios. Cuando Elías y Eliseo llegaron al Jordán, Elías intentó disuadir a Eliseo de seguirlo más adelante, no para deshacerse de él, sino para probar su determinación y prepararlo para el papel de sucesor.
En cada parada, Gilgal, Betel y Jericó, Elías pidió a Eliseo que se quedara, pero Eliseo respondió firmemente: «Tan cierto como vive el Señor y como vive tu alma, no te dejaré». Segunda Reyes 6. Esta determinación de Eliseo en quedarse con Elías hasta el final ilustra la lealtad y el compromiso que tenía con su maestro y con el llamado de Dios. La imagen de Eliseo pegado a Elías hasta el momento de su partida celestial es una poderosa representación de discipulado y mentoría espiritual. Todos necesitamos algunos Eliseos en nuestras vidas. Estas personas raras y preciosas son nuestros amigos leales, aquellos que están siempre a nuestro lado, dispuestos a escuchar y ayudar en los momentos difíciles. Nos apoyan cuando otros nos critican, oran con nosotros y nos ofrecen aliento y objetividad. Son estas personas las que permanecen a nuestro lado y estamos profundamente agradecidos por su presencia en nuestras vidas. La escena cambió abruptamente cuando Elías y Eliseo pararon en el Jordán, preparándose para un evento milagroso. En Segunda Reyes 2, de los versículos 2 al 10, leemos: 50 hombres de los hijos de los profetas también fueron y se quedaron a distancia, mientras los dos se pararon junto al Jordán. Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas que se dividieron para ambos lados, y los dos cruzaron en tierra seca. Cuando habían cruzado, Elías dijo a Eliseo: «Dime, ¿qué puedo hacer por ti antes de ser llevado de ti?» Eliseo respondió: «Concédeme una doble porción de tu espíritu». Dijo Elías: «Has hecho una petición difícil, pero si me ves cuando sea llevado de ti, así se hará, de lo contrario, no se hará». En este episodio, las aguas del Jordán se dividieron, permitiendo que Elías y Eliseo cruzaran en tierra seca, así como el Mar Rojo se abrió para Moisés y los hijos de Israel siglos antes. Este milagro no solo confirmó la presencia de Dios, sino que también preparó el camino para la transición del liderazgo espiritual de Elías a Eliseo. Elías preguntó a Eliseo si tenía alguna petición antes de su partida de este mundo. Eliseo, lleno de fe y determinación, pidió una doble porción del espíritu de Elías, deseando tener el doble del poder de su mentor para continuar la obra de Dios. Elías se sorprendió con la petición, pero le dijo a Eliseo que recibiría esa porción doble si lo veía siendo llevado. Eliseo, decidido a no perder de vista a Elías, se mantuvo atento. Poco después, ocurrió el momento extraordinario. En Segundo Libro de los Reyes 2, versículo 11, leemos: «De repente, mientras caminaban y conversaban, apareció un carro de fuego con caballos de fuego que los separó, y Elías subió al cielo en un torbellino». Elías fue llevado al cielo en un torbellino, y Eliseo presenció este evento milagroso, asegurándose la doble porción del espíritu de Elías. Este evento nos enseña la importancia de pedir grandes cosas a Dios y de tener una visión que trascienda nuestra mentalidad limitada. Número 6. Elías conoció a Jesús y Moisés. La transfiguración de Jesús es uno de los eventos más extraordinarios de la palabra de Dios, donde el cuerpo humano de Jesús fue glorificado, sufriendo una transformación impresionante. Este evento ocurrió después de que Jesús revelara su verdadera identidad a sus discípulos y describiera su misión. Él iría a Jerusalén, sufriría en manos de los líderes religiosos, sería muerto y resucitaría al tercer día. En otras palabras, Jesús resumió el fundamento del Evangelio. En Mateo 17, versículos 1 y 2, leemos sobre la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, hermano de Santiago, y los llevó a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus ropas se volvieron blancas como la luz. Pedro describió este evento usando la analogía de ropas más brillantes que cualquier agente blanqueador podría hacer. La luz brillaba a través de las ropas de Jesús de adentro hacia afuera, revelando su gloria divina.
Durante este evento, Jesús se encontró con Moisés y Elías para discutir su éxodo, que significa la liberación que él iba a realizar para su pueblo, según lo registrado en Lucas 9, versículo 31. Aparecieron en gloria y hablaban sobre la partida de Jesús, que estaba por cumplirse en Jerusalén. El rostro y las vestiduras de Jesús se volvieron luminosos como el sol, una representación de su naturaleza divina, similar a la Shekinah, la nube de gloria que representaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Esta visión fue un anticipo de cómo Jesús se verá cuando regrese para establecer su reino. No será conocido solo como el Cordero Sacrificial, sino como el León de Judá. Todos los que lo vean reconocerán a Jesús como el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En la transfiguración de Jesús, Moisés y Elías aparecieron y conversaron con él. Este evento extraordinario está registrado en Mateo 17, versículo 3. En ese momento aparecieron delante de ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Moisés y Elías son dos personajes notables del Antiguo Testamento. La aparición de ellos durante la transfiguración demuestra que aquellos que ya han fallecido, como Moisés, aún son capaces de pensar y comunicarse. Moisés y Elías simbolizan a todos aquellos que componen el reino de Dios, aquellos que serán arrebatados y perdonados de la muerte como Elías, y aquellos que murieron y ahora están con el Señor, como Moisés. Además, Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas, juntos, significando la totalidad del Antiguo Testamento. Cuando se combinan con los discípulos presentes, representan tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, todos convergiendo en torno a Jesús. En Mateo 17, de los versículos 4 al 6, leemos la reacción de Pedro a este evento. Pedro le dijo a Jesús: «Señor, es bueno que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Mientras él aún hablaba, una nube brillante los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo». Al oír esto, los discípulos se postraron con el rostro en tierra y quedaron aterrados. La propuesta de Pedro de construir 3 tiendas refleja su deseo de honrar a Jesús, Moisés y Elías, pero no comprendió totalmente el significado del momento. La intervención de Dios Padre, interrumpiendo a Pedro, fue crucial. La voz de Dios vindicó y validó a Jesús como su Hijo amado, instruyendo a los discípulos a escuchar a Jesús, el Rey de Reyes. Cuando los discípulos presenciaron la transfiguración de Jesús, tuvieron miedo y se postraron con los rostros en tierra, reconociendo la presencia del Santo y Todopoderoso Dios. En Mateo 17, versículos 7 y 8 leemos: «Pero Jesús vino, los tocó y dijo: levántense, no tengan miedo. Y alzando ellos los ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús». El toque de Jesús y sus palabras de aliento ayudaron a los discípulos a superar el miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, enfatizando que Él no es solo otro siervo fiel de Dios, sino que es superior a todos ellos. Moisés y Elías, representando la ley y los profetas, señalaron hacia Cristo. Todas las Escrituras tienen a Jesús como foco, como vemos en Lucas 24, versículo 27. Y comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo que se decía de él en todas las Escrituras. Mientras descendían la montaña, Jesús instruyó a los discípulos a no contar a nadie sobre la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. En Mateo 17, versículo 9, leemos: «Al bajar del monte, Jesús les ordenó: no cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos». Jesús sabía que, si las multitudes supieran de este evento, ciertamente las confundiría y las forzaría a proclamarlo rey antes del tiempo apropiado. Su resurrección debía ser parte del mensaje del reino, invitando a los pecadores a poner su fe en el Rey resucitado.
En Mateo 17, de los versículos 10 al 13, los discípulos preguntaron a Jesús sobre la venida de Elías. Los discípulos le preguntaron, ¿por qué entonces los maestros de la ley dicen que es necesario que Elías venga primero? Jesús respondió, de hecho, Elías viene y restaurará todas las cosas. Pero les digo, Elías ya vino, y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera, el Hijo del Hombre sufrirá en manos de ellos. Entonces, los discípulos entendieron que él estaba hablando de Juan el Bautista. Los discípulos le preguntaron a Jesús sobre la afirmación de los escribas de que Elías debería venir primero, especialmente después de presenciar la visión de Moisés y Elías en la transfiguración. En respuesta, Jesús aclaró que Elías ya había venido en la persona de Juan el Bautista. En el Evangelio de Lucas, el ángel le dijo al padre de Juan, Zacarías, que su hijo iría delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Lucas 1, versículo 17. Sin embargo, los líderes religiosos no reconocieron a Juan como el Elías que había de venir, y en cambio persiguieron a Jesús, el Hijo del Hombre. Moisés fue uno de los líderes más importantes para los judíos, pero Jesús es aún mayor. En los Evangelios, Jesús aparece con Moisés y Elías, pero él es sin duda el superior. Moisés fue un príncipe egipcio cuyo reinado fue interrumpido cuando mató a un capataz egipcio y huyó para salvar su vida. Pasó 40 años pastoreando ovejas en el desierto antes de regresar y vivir entre los israelitas por otros 40 años. La presencia de Moisés y Elías con Jesús durante la transfiguración es significativa. Moisés, asociado a la ley dada por Dios, y Elías, el profeta, juntos representaban la totalidad del Antiguo Testamento. Jesús vino para cumplir los mandamientos de la ley y proporcionar una solución al problema del pecado identificado en la Torá. La transfiguración sirve como una prueba más de que Jesús era el divino Hijo de Dios. Esto ocurrió poco después de que Jesús se reconociera como el Cristo, proporcionando a 3 de sus discípulos un vistazo de su gloria. Elías fue una figura prominente en el Antiguo Testamento y un gran profeta. Su aparición con Moisés en el monte de la Transfiguración testificó que Jesús cumplió la ley y los profetas. La voz de Dios, el Padre, confirmó el llamado de Jesús diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, escúchenlo». Mateo 17, versículo 5. Dios reconoció que Jesús le agradó con sus palabras y acciones. Al considerar a los numerosos individuos y grupos involucrados, emerge una imagen maravillosa del inminente reino de Jesús. Número 7. Las 2 testigos. Las 2 testigos son descritas en Apocalipsis 11, del versículo 3 al 12, como figuras centrales durante el tiempo de la tribulación, ayudando a realizar la obra de Dios. En Apocalipsis 11, del versículo 3 al 5, leemos: «Y daré poder a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio». Estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, fuego saldrá de sus bocas y devorará a sus enemigos. Si alguien quiere hacerles daño, sin duda debe morir así. Estos 2 testigos tienen un ministerio profético, predicando y demostrando arrepentimiento, como evidencia el uso de cilicio. Tienen un ministerio eficaz y poderoso, profetizando durante 1260 días, incluso enfrentando antagonismo mundial. Dios les da una protección especial, similar a la que concedió a Elías. Al comienzo de la era de la Iglesia, Juan en Patmos fue un profeta, y al final habrá estos 2 testigos que profetizarán en la ciudad de Jerusalén. En Apocalipsis 10, versículo 11, leemos: «Él me dijo, es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes». La expresión «mis 2 testigos» presenta a 2 personajes interesantes en Apocalipsis.
La naturaleza de su ministerio es profética, y ellos demuestran arrepentimiento y poder al predicar. Dios les concede poder y protección especial, permitiéndoles testificar por 1260 días, a pesar de la oposición global. Todos los sustantivos usados para referirse a los dos testigos en este pasaje son masculinos en la gramática griega antigua, indicando que estos dos testigos son hombres. Son descritos como los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Señor de la tierra, una referencia a Zacarías 4, del versículo 3 al 14, donde dos olivos son vistos al lado del candelabro de oro, simbolizando el poder y la presencia del Espíritu Santo. Los dos testigos en el libro del Apocalipsis tendrán poderes milagrosos para acompañar su mensaje y nadie podrá impedirles en su trabajo. En Apocalipsis 11, 6 leemos: Estos tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas, tantas veces como quieran. Estos testigos tendrán autoridad divina para realizar milagros, como cerrar el cielo para que no llueva, transformar agua en sangre e infligir plagas en la tierra, similar a los signos realizados por Moisés y Elías. Sin embargo, cuando terminen su testimonio, enfrentarán la muerte. En Apocalipsis 11, del versículo 7 al 10, está escrito: Cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y matará. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Hombres de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se regocijarán por causa de ellos, harán fiestas y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los que habitan sobre la tierra. Tras la conclusión de su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra los dos testigos, venciéndolos y matándolos. Sus cuerpos quedarán expuestos en las calles de la gran ciudad, identificada espiritualmente como Sodoma y Egipto, por 3 días y medio. Durante ese tiempo, los habitantes de la tierra se alegrarán y celebrarán su muerte, pues estos testigos habían atormentado la conciencia de los impíos con sus mensajes y milagros. Sin embargo, la alegría del mundo perverso será de corta duración. En Apocalipsis 11, versículos 11 y 12, vemos la resurrección y ascensión de los dos testigos. Después de esos 3 días y medio, el espíritu de vida viniendo de Dios entró en ellos, y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: «Suban acá», y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. La resurrección de los dos testigos traerá gran terror a los que los observan. Una voz poderosa del cielo los convocará, y ellos subirán al cielo en una nube, a la vista de todos. Este evento no solo demostrará el poder de Dios, sino también servirá como un juicio para los impíos, mostrando que la tierra era indigna de estos testigos. Las masas siempre han fallado en escuchar a los profetas de Dios, y eso se refleja en las teorías sobre la identidad de los dos testigos en Apocalipsis. Hay 3 teorías principales sobre quiénes podrían ser estos dos testigos. Primero, Moisés y Elías. La primera teoría sugiere que los dos testigos son Moisés y Elías. Juan hace referencias específicas a los milagros que estos testigos realizarán, llevando a muchos a creer que Moisés y Elías son los candidatos más probables. Moisés fue testigo de más milagros que Abraham, Isaac y Jacob juntos, con varios milagros ocurriendo uno tras otro, mientras Dios intercedía a favor de su pueblo. Los testigos tendrán el poder de convertir agua en sangre, replicando uno de los milagros más famosos de Moisés. Además, Moisés y Elías aparecieron con Jesús en la transfiguración,
lo que fortalece esta visión. Elías es frecuentemente mencionado porque su ministerio es similar al de los dos testigos. En Santiago 5, versículos 17 y 18 leemos: Elías era humano como nosotros, oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Y oró nuevamente, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Además, la tradición judía anticipa el retorno de Moisés y Elías, basada en la predicción de la venida de Elías en Malaquías 4, versículo 5, así como en la promesa de Dios de levantar un profeta como Moisés, Deuteronomio 18, versículo 15. Segundo, Enoc y Elías. La segunda teoría sugiere que los dos testigos son Enoc y Elías. Esta teoría se basa en los eventos extraordinarios que rodean sus muertes. Enoc y Elías son frecuentemente considerados candidatos potenciales porque, por lo que entendemos, Dios llevó a estas dos personas directamente al cielo, sin que primero tuvieran que pasar por el proceso de morir. Hebreos 11, versículo 5 dice: Por la fe, Enoc fue llevado, de modo que no experimentó la muerte, no fue hallado, porque Dios lo había llevado. Elías también fue llevado al cielo sin morir, como se describe en Segunda de Reyes 2, versículo 11. El pasaje en Hebreos 9:27, que afirma que está destinado a todos los hombres morir una vez, es citado por los partidarios de esta perspectiva para justificar que Enoc y Elías aún no han pasado por la muerte, y por lo tanto podrían ser los dos testigos que morirán durante la tribulación. La idea de que Enoc y Elías podrían ser los dos testigos mencionados en Apocalipsis 11 se basa en el hecho de que ambos fueron llevados al cielo sin experimentar la muerte, y Hebreos 9, versículo 27 dice: Y así como a los hombres está ordenado morir una sola vez, y después de esto, el juicio. Sin embargo, esta interpretación de Hebreos 9, 27 es contestada porque el versículo describe un principio general y no una ley absoluta e inmutable. Por ejemplo, Lázaro y otros resucitaron de los muertos y murieron nuevamente, lo que muestra que hay excepciones al principio descrito en Hebreos 9, 27. En el momento del arrebatamiento, toda la iglesia en la tierra no morirá, sino que será llevada al cielo, como se describe en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 17. Después nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, Hebreos 9:27 no puede ser utilizado como una prueba definitiva de que Enoc y Elías deben regresar a la tierra para morir. Sin embargo, hay otras razones para considerar a Enoc y Elías como posibles candidatos para los dos testigos. Enoc fue un profeta que pronunció el juicio de Dios. En Judas 1, versículo 14 leemos: Enoc, el séptimo después de Adán, profetizó sobre ellos: Miren, el Señor viene con miles de sus santos. Elías también fue un profeta que pronunció el juicio de Dios. En Primera de Reyes 17, versículo 1, está escrito: Entonces Elías, el tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que en estos años no habrá rocío ni lluvia, sino por mi palabra. La tercera teoría sobre la identidad de los dos testigos mencionados en Apocalipsis 11 sugiere que pueden ser dos individuos no identificados, comunes, que Dios capacita para realizar grandes señales y maravillas. Esta teoría se basa en la ausencia de detalles específicos sobre quiénes son estos testigos. Apocalipsis 11 no proporciona nombres famosos y no hay nada en el texto que obligue a identificar a los testigos como figuras conocidas de la historia bíblica. Teoría de los dos testigos anónimos. Es completamente posible que Dios elija a dos personas comunes, creyentes fieles, para realizar los mismos signos y maravillas que Moisés y Elías hicieron. En Zacarías 4 encontramos un modelo que puede referirse a los dos testigos. Zacarías tuvo una visión de un candelabro de oro
con una taza de aceite en la parte superior y 2 olivos a cada lado, proporcionando un suministro constante de aceite. Entonces él respondió y me dijo: «Esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos». Zacarías 6, versículo 6. En la visión de Zacarías, el aceite fluía de los olivos al candelabro, simbolizando la provisión continua del Espíritu de Dios. Los 2 olivos son identificados como Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel, el gobernador de Judá, quienes fueron capacitados por el Espíritu de Dios para realizar la tarea de reconstrucción del templo. De manera similar, en Apocalipsis, los 2 testigos son descritos como los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Apocalipsis 11, versículo 4. Esto sugiere que son sostenidos y capacitados por el Espíritu de Dios para cumplir su ministerio profético durante la tribulación. Importancia de los testigos. Independientemente de su identidad, el papel de los 2 testigos es de extrema importancia. Tendrán poder para realizar milagros, como cerrar el cielo para que no llueva, transformar agua en sangre y herir la tierra con plagas. Apocalipsis 11, versículo 6. Cuando su testimonio esté completo, serán asesinados por la bestia que sube del abismo, pero después de 3 días y medio, resucitarán y subirán al cielo en una nube. Apocalipsis 11, del versículo 7 al 12. La identidad de los 2 testigos sigue siendo un misterio, y todas las 3 teorías discutidas, Moisés y Elías, Enoc y Elías, o 2 individuos anónimos, son plausibles. Los cristianos no deben ser dogmáticos sobre esta cuestión, ya que la Biblia no proporciona una identificación clara. Lo que es más importante no es quiénes son los 2 testigos, sino lo que hacen y el impacto de su ministerio. Representan la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas y el valor necesario para proclamar la verdad de Dios, incluso frente a gran oposición. La historia de los 2 testigos nos enseña que Dios nunca se olvida de sus promesas para nosotros, incluso cuando nuestra memoria de su bondad puede desvanecerse. El valor de los 2 testigos al confrontar un mundo impío y declarar el juicio de Dios es un ejemplo poderoso de liderazgo y fe.